Sara llegó a vivir 127 años y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a llorar por Sara y a hacer duelo por ella. Cuando Abraham dejó de llorar a su muerta, fue a hablar con los hititas. Les dijo: «Yo soy entre ustedes un extranjero, un forastero, pero denme entre ustedes una propiedad para sepultura y sepultaré allí a mi muerta». Los hititas le respondieron a Abraham: «Señor nuestro, escúchanos. Para nosotros tú eres un príncipe de Dios. Sepulta a tu muerta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta». Abraham se puso de pie e, inclinándose ante los hititas, el pueblo de aquella tierra, les dijo: «Si es la voluntad de ustedes que yo sepulte a mi muerta, préstenme atención e intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, la que tiene en los límites de su heredad. Pídanle que me la ceda por su justo precio, para que yo tenga entre ustedes una sepultura». Este Efrón estaba allí, entre los hititas, pues allí vivía. Así que en presencia de los hititas y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, le respondió a Abraham. Le dijo: «No, señor mío, escúchame. Yo te cedo la heredad, y te cedo también la cueva que está en ella. Te la cedo en presencia de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu muerta». Entonces Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra, y en presencia del pueblo de la tierra le respondió a Efrón. Le dijo: «Más bien, si te parece, te ruego que me escuches. Yo mismo te daré el precio de la heredad, y entonces sepultaré allí a mi muerta». Pero Efrón le respondió a Abraham y le dijo: «Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 monedas de plata. ¿Qué es esa cantidad entre tú y yo? Ve y entierra a tu muerta». Y Abraham aceptó el precio fijado por Efrón, y ante los hititas como testigos, le entregó a Efrón la cantidad establecida, es decir, 400 monedas, de buena ley entre mercaderes. Así fue como la heredad que Efrón tenía en Macpela, al oriente de Mamre, es decir, la heredad con la cueva que estaba en ella, más todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, quedó como propiedad de Abraham, teniendo como testigos a los hititas y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y la heredad y la cueva que en ella había quedó como una posesión de Abraham para sepultura cedida por los hititas. Génesis 23, 1 al 20. Finalmente, a la edad de 127 años, la vida de Sara llegó a su fin. Sara es la única mujer cuya edad, muerte y sepultura se mencionan en la Biblia, y esto seguramente se debe a que ella fue la madre del pueblo de Israel. Sin lugar a dudas, Sara fue una mujer extraordinaria y una esposa increíble. Ella fue la compañera inseparable de Abraham a lo largo de toda su vida. Ella estuvo dispuesta a dejar a su familia y a su país porque, al igual que Abraham, comprendió y aceptó el llamado de Dios. Ella puso en peligro su propia vida para proteger a su esposo cuando la fe de él falló. Ella siempre fue parte del propósito de Dios, ya que fue ella la que se convirtió en la madre de Isaac, el hijo de la promesa, y con ello en la madre de todos los descendientes de Abraham. Ella también fue la que se equivocó y provocó grandes problemas cuando dudó de Dios. Sin embargo, a pesar de sus momentos de incredulidad, de risas nerviosas y de mentiras, Sara fue una mujer de fe. Ante la muerte de su esposa, Abraham no tuvo temor de hacer duelo o de llorar por ella. Él demostró el luto de manera apropiada. Después de todo, había perdido a Sara, su compañera. Sin embargo, no había debilidad ni incredulidad en las lágrimas de este hombre de fe. Llorar por alguien amado es mostrar que hemos estado cerca, que sentimos la pérdida, que la muerte es un enemigo y que el pecado ha traído este castigo triste sobre la raza humana. Para el ser humano, tanto para el incrédulo como para el creyente, la muerte representa un castigo.
el castigo que Dios estableció para el pecado. Sin embargo, existe una gran diferencia. Mientras que para el incrédulo la muerte es un problema sin solución, para aquel que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, la muerte es un enemigo que ha sido vencido por el Salvador en la cruz. Cuando Abraham terminó su duelo por Sara, se dispuso a hacer los trámites necesarios para adquirir un lugar donde sepultar el cuerpo de su esposa. Para ello fue a hablar con los hititas o eteos, es decir, los descendientes de Et. Abraham tenía en mente una propiedad en particular, la cueva de Macpela, la cual estaba en la tierra de Efrón, el hijo de Zohar. En su viaje alrededor de Canaán, Abraham había vivido antes en esta área y allí había construido un altar a Dios, como relata Génesis 13:18. Por lo tanto, él sabía de esta cueva y estaba dispuesto a pagar el precio completo para adquirirla. La transacción entre Abraham y Efrón se desarrolló en presencia de algunos hititas, quienes sirvieron como testigos. Abraham y Efrón negociaron el precio de la propiedad según las costumbres típicas de aquella cultura, tanto en aquel tiempo como en la actualidad. Según esas costumbres, como un gesto típico de amabilidad, la persona que vende ofrece la propiedad a aquel que la compra, hasta que el que la compra insiste en pagar un precio por ella. Entonces, el vendedor sugiere un precio, el cual dice que es razonable, pero en realidad es muy alto. En ese punto, el comprador entiende que puede comenzar a regatear. Sin embargo, cuando Efrón fijó el precio de su propiedad en 400 monedas de plata, Abraham no hizo ninguna contraoferta ni regateó el monto sugerido, sino que lo aceptó sin reservas. Con ello demostró una gran generosidad y cortesía. De ese modo, la heredad de Macpela y la cueva que había en ella pasaron a ser propiedad de Abraham. Esta fue la única porción que Abraham poseyó de la tierra que Dios le había prometido, lo cual demuestra que él era un verdadero hombre de fe. Más tarde, en esa misma cueva donde Abraham sepultó a Sara, Isaac e Ismael sepultaron a Abraham. También Isaac y Rebeca fueron sepultados allí. Jacob sepultó allí a Lea. José sepultó a Jacob en el mismo lugar. Y este fue también el sitio donde José les dijo a sus descendientes que lo sepultaran, para lo cual debían llevar sus huesos consigo cuando entraran en la tierra prometida. Este pasaje nos hace pensar en una gran verdad. La muerte es un hecho inevitable. Sin importar cuánto cuidemos nuestro cuerpo, nadie puede escapar de ella. La muerte también es una realidad universal. Sin importar nuestra situación económica, nuestro nivel académico o nuestro origen racial, todos moriremos, y cuando lo hagamos no podremos llevarnos nada de este mundo. Ante esto, la pregunta más importante que debes hacerte es: ¿estoy preparado para morir? Y cuando muera, ¿a dónde iré? Si has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador y Él ha lavado tus pecados, no tienes por qué temer a la muerte ni al más allá, porque para los hijos de Dios, la muerte es el último paso en el camino, aquel que lo unirá definitivamente y para toda la eternidad con su Señor. Sin embargo, si estás viviendo como te parece, haciendo tu propia voluntad y sin tener en cuenta a Dios, entonces deberías estar muy preocupado.